Después de todo lo que hemos trabajado hasta el momento, ahora sí vamos a trabajar con el concepto de continuidad para funciones entre espacios métricos. Sean x, de x y y, de y espacios métricos y f una función que va del espacio x en y. Diremos que f es continua en el punto x0 si, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, la cual depende de x0 y de epsilon. Esta dependencia la vamos a entender mejor cuando abordemos el concepto de continuidad uniforme. Bueno, queremos que exista una delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y x0 es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de x0 es menor que epsilon. Vamos a decir que f es una función continua si lo es en todo punto de el conjunto X. Como pueden notar, esta definición de continuidad es exactamente igual que la que vimos en los cursos de cálculo, es decir, cuando trabajábamos con funciones que iban de R en R. La única diferencia es que en R, pues la métrica que utilizábamos era la del valor absoluto. Y como vimos en los cursos de cálculo, la continuidad lo que me está diciendo es que si yo considero puntos cercanos a x0, las imágenes de esos puntos deben de estar cerca de f de x0. Vamos también a darle un poquito más de vuelta a lo que tenemos aquí. Con lo que nosotros ya sabemos de espacios métricos, ¿están de acuerdo que esto es lo mismo que decir que el punto X pertenece a la bola abierta centrada en x0 y de radio delta? Pues noten que aquí estoy diciendo que su distancia a x0 es menor que delta. Y esto es lo mismo que decir que f de x pertenece a la bola abierta centrada en f de x0 y de radio epsilon, pues aquí estoy diciendo que la distancia entre f de x y f de x0 es menor que epsilon. Así que con esta observación podemos dar una definición equivalente de continuidad, pero utilizando bolas abiertas. La definición es la siguiente: sean nuevamente dos espacios métricos y una función de x en y. Vamos a decir que f es continua en x0 si, dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que la imagen bajo la función f de la bola abierta centrada en x0 y de radio delta se quede contenida en la bola abierta centrada en f de x0 y de radio epsilon. Esta contención es lo mismo que lo que dije en la definición anterior. Pues fíjense, ¿qué es lo que me dice esta contención? Me dice que cada vez que yo tome un punto X en esta bola, es decir, un punto X tal que su distancia a x0 sea menor que delta, la imagen de este X debe ser un elemento de esta bola. Es decir, que la distancia entre f de x y el centro de esta bola sea menor que epsilon. Eso es lo mismo que la definición original, la definición epsilon delta, la que siempre hemos conocido. Esta definición será muy importante para algo que vamos a demostrar más adelante, pues vamos a ver que la continuidad está muy relacionada con los conjuntos abiertos. Observación: veamos cómo negar la continuidad de una función en un punto. F no es continua en A si existe un epsilon 0 mayor que 0, tal que para todo delta mayor que 0 existe un x tal que la distancia de x a A sea menor que delta, pero la distancia de f de x y f de a es mayor o igual que epsilon. Noten que estamos negando cada parte de la definición. La definición me dice que una función es continua en un punto si para todo epsilon existe un delta, tal que si la distancia de x a a sea menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de a sea menor que epsilon. Por eso la negación me dice que debe de existir un epsilon mayor que 0 que no cumpla la definición. Es decir, que sin importar el delta que yo escoja, siempre habrá un punto tan cerca de A como yo quiera, pero que la función evaluada en ese punto no esté cerca de f de A. Eso lo estamos diciendo aquí. Esta distancia no puede hacerse menor que epsilon 0. O equivalentemente con la definición que acabamos de dar de bolas abiertas, f no es continua en A si existe epsilon 0 mayor que 0, tal que para todo delta siempre se cumpla que esta imagen no está completamente contenida en esta bola. Ahora veamos una proposición.
sean tres espacios métricos y f una función que va de x en y g una función que va de y en z. Ambas funciones continuas. Vamos a demostrar que la composición de g con f, la cual es una función que va de x en z, también es continua. Vamos a demostrar la continuidad por medio de la definición epsilon delta. Sea a un elemento en x, como g es continua en cualquier punto de y, en particular es continua en b igual a f de a. Recordemos que f va de x en y, entonces f de a es un elemento en y. Por tanto, utilizando la continuidad, dado epsilon mayor que 0, existe delta 0 mayor que 0, tal que si la distancia de y a b es menor que delta 0, entonces la distancia entre g de y g de b es menor que delta. ¿De acuerdo? Esa es la continuidad de la función g en este punto. Ahora, como f también es continua en a, para esta delta 0 mayor que 0, debe de existir una delta mayor que 0, tal que si la distancia de x a a es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de a es menor que delta 0. Quiero que unan lo anterior. Lo anterior que dijimos es que si la distancia de x a a es menor que delta, entonces la distancia de f de x y f de a es menor que delta 0. Pero recuerden, si nosotros tenemos que la distancia de un elemento en y a b, recuerden que esto lo llamamos b, si tengo que la distancia entre un elemento de y b es menor que delta 0, entonces la distancia entre las imágenes de estas dos cosas debe ser menor que epsilon, es decir, la distancia entre g de f de z y g de f de a debe ser menor que epsilon, pero están de acuerdo que g evaluada en f de x es lo mismo que la composición de g con f evaluada en x, y g de f de a es igual a la composición de g con f evaluada en a. Así estoy probando que dado epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia entre x y a es menor que delta, entonces la distancia entre sus imágenes bajo la composición de g con f es menor que epsilon, y por tanto, como x fue arbitrario, estamos probando que la función composición es continua. Proposición, sean x, de un espacio métrico, lambda un número real, f una función de x en r y g una función de x en r, ambas funciones continuas. Entonces, la función f más g, f por g y lambda por g son funciones continuas también. Además, si g de x es diferente de 0, para todo x en el conjunto x, también f entre g es una función continua. Si notan, este es un resultado muy parecido al que se demostró en cálculo para funciones continuas. La suma de funciones continuas es una función continua, el producto de funciones continuas es una función continua y la multiplicación por escalar también es una función continua, y pues siempre y cuando esto suceda, la división también es una función continua. Noten que aquí es muy importante que el contradominio de las funciones sean los reales, pues necesito que esté bien definido qué es sumar las imágenes de las funciones. Por eso es que no pude enunciar este teorema o proposición en general. No puedo poner aquí cualquier espacio métrico y, porque pues si no sé quién es el conjunto y, yo no sé si tenga sentido sumar las imágenes de las funciones o multiplicarlas o dividirlas. Entonces este teorema solamente se restringe a cuando el codominio son los reales con el valor absoluto, el espacio métrico que siempre hemos conocido. Sean x, d y y, d espacios métricos, y también consideremos una función que va de x en y. Diremos que f es una función Lipschitz si existe L mayor que 0, tal que para cualesquiera x1 y x2 en x, la distancia entre f de x1 y f de x2 es menor o igual que L por la distancia entre x1 y x2. Este concepto es muy importante. Más adelante vamos a trabajar con funciones que son Lipschitz. Entonces, pues el concepto es bastante relevante. Por el momento vamos a ver cómo se relaciona este concepto con la continuidad. Proposición, sean x y y
espacios métricos y consideremos una función que va de x en y. Vamos a demostrar que si f es una función Lipschitz, entonces f es continua. Aquí podemos ver la fuerza de este concepto. Toda función que cumpla esta propiedad, por fuerza tiene que ser una función continua. Esta es la razón de por qué en algunas ocasiones vamos a tratar de probar que una función es Lipschitz, pues si probamos que lo es, automáticamente, por esta proposición, va a ser continua. Recordamos, como f es una función Lipschitz, entonces existe L mayor que 0, tal que para cualesquiera x1 y x2, la distancia entre f de x1 y f de x2 es menor o igual que L por la distancia entre x1 y x2. Sea x0 en x. Damos epsilon mayor que 0 y vamos a tomar a delta como epsilon entre L. Notemos que si la distancia de x a x0 es menor que delta, vamos a obtener la siguiente estimación. Por la condición de que f es una función Lipschitz, yo sé que la distancia entre f de x y f de 0 es menor o igual que L por la distancia entre x y x0. Pero como estoy suponiendo que esto es menor que delta y delta es igual a epsilon sobre L, obtengo que esto es menor que L por epsilon sobre L. Si notan, la L se simplifica y lo que obtengo es que esta distancia es menor que epsilon, y así estoy comprobando la definición de continuidad. Dado epsilon mayor que 0, encontré una delta, tal que si esta distancia es menor que delta, esta distancia es menor que epsilon. Por tanto, la función f es continua en todo x y la proposición ha sido demostrada. Muy bien, vamos a demostrar la siguiente proposición, la cual me relaciona la continuidad con los conjuntos abiertos, sean x y y espacios métricos y una función que va de x en y. Vamos a demostrar lo siguiente: f es una función continua si y solo si la imagen inversa de u es un conjunto abierto en x para todo u conjunto abierto en y. Es decir, que la imagen inversa de cualquier conjunto abierto debe ser un conjunto abierto. Supongamos que f es continua y consideremos u subconjunto de y un conjunto abierto. Tomamos x en la imagen inversa de este conjunto u. Que x esté en la imagen inversa de u, pues quiere decir que f de x está en el conjunto u. Como u es un conjunto abierto, para este punto, pues existe epsilon mayor que 0, tal que la bola abierta centrada en este punto, f de x, y de radio epsilon, se queda completamente contenida en el conjunto u. Ahora, como f es continua en x, para esta epsilon que tenemos aquí, existe delta mayor que 0, tal que la imagen de la bola abierta centrada en x y de radio delta se queda contenida en la bola centrada en f de x y de radio epsilon. Pero como esta bola está contenida en u, pues obtenemos que esta imagen también. Por tanto, yo puedo aplicar imagen inversa a esta contención y así obtengo que la imagen inversa de esta imagen está contenida en la imagen inversa de u. Pero la imagen inversa de la imagen de la bola contiene a la bola. Esas son propiedades de la imagen inversa y de la imagen directa. Por tanto, lo que estoy probando es que para este x encontré un radio tal que la bola centrada en x y de ese radio se queda completamente contenida en este conjunto. Y así estoy probando que este conjunto, la imagen inversa de u, es un conjunto abierto. Recordemos que u era abierto. Estamos probando que la imagen inversa de cualquier conjunto abierto es un conjunto abierto. Así tenemos probada la primera implicación. Vamos con la segunda. Ahora supongamos que la imagen inversa de u es un conjunto abierto en x para todo u subconjunto de y abierto. Vamos a demostrar que f es una función continua. Para ello, sean epsilon mayor que 0 y un x en x. Entonces, como la bola abierta centrada en f de x y de radio epsilon es un conjunto abierto en y, utilizando mi hipótesis yo sé que la imagen inversa de este conjunto abierto es un conjunto abierto en x. En consecuencia, como x pertenece a esta imagen inversa,
¿Cómo sé que está ahí? Pues recuerden, para que x esté aquí, f de x debe estar en este conjunto. Y claramente que f de x está en ese conjunto, pues es el centro de esa bola. Como x está en este conjunto y ese conjunto es abierto, debe de existir delta mayor que 0, tal que la bola abierta centrada en x y de radio delta se quede completamente contenida en este conjunto. Por tanto, ahora aplicando imagen directa a esta contención, obtenemos que la imagen directa de esta bola es subconjunto de la imagen directa de este conjunto. Y utilizando propiedades de imágenes inversas y de imágenes directas, yo sé que la imagen directa de la imagen inversa de este conjunto es subconjunto de este conjunto del cual estamos hablando. Por tanto, lo que estoy comprobando es que dado epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que la imagen de esta bola se queda contenida en esta bola. Y como ya sabemos, eso es decir que f es continua en x. Y como x fue arbitrario, la función f es continua en todo el espacio x. Y así, la demostración ha sido terminada. Esta proposición también es cierta si en vez de hablar de conjuntos abiertos, hablamos de conjuntos cerrados, es decir, f es continua si y solo si la imagen inversa de u es un conjunto cerrado para todo u conjunto cerrado en y. Les dejo la demostración de este hecho a ustedes. Consideremos a la siguiente función, la cual llamaremos la norma infinito, la cual será una función de Rn en R y estará dada por la siguiente regla de correspondencia. La norma infinito de x gorro es igual al máximo entre el valor absoluto de x1, el valor absoluto de x2, así hasta el valor absoluto de xn. Y esto, pues están de acuerdo que lo podemos escribir de forma más resumida de la siguiente forma, donde x gorro pues es un elemento de Rn. Por tanto, es una eneada de este estilo y de aquí es donde salen estas cantidades. Ustedes pueden comprobar que la norma infinito es una norma en Rn. Por tanto, Rn con la norma infinito es un espacio normado. Y si se acuerdan, nosotros ya teníamos varios espacios normados. Eran Rn con las normas P. Por tanto, vamos a dar una nueva notación para estos espacios. Vamos a denotar a este espacio normado de la siguiente forma, donde P puede ser un número en el intervalo 1, infinito. Noten que aquí puse este intervalo cerrado. ¿Por qué hice eso? Nosotros ya teníamos definido el concepto de norma P cuando P pertenecía a este intervalo. Le puse cerrado ahora, pues en el caso donde P sea infinito, estamos hablando de la norma infinito que acabamos de definir. Sean P y R en el intervalo cerrado 1, infinito. Vamos a probar que la función identidad que va de Rn en Rn, es decir, la función que a cada elemento me asocia a su mismo elemento, es una función continua. Ahora noten que aquí hay una sutileza. Si bien esta es la función identidad de Rn en Rn, aquí estoy diciendo que a este Rn lo voy a considerar con la norma P y a este Rn con la norma R. Es decir, que cada Rn tiene una norma diferente y por tanto este es un espacio normado diferente de este. O lo que es lo mismo, son espacios métricos diferentes. Eso es lo que vamos a probar, que esta función es continua sin importar la norma que yo le ponga a este y la norma que yo le ponga a este. Para ello, primero notemos que si tenemos n cantidades mayores o iguales que 0 y s es mayor o igual que 1, se va a cumplir esta igualdad. Esta va a ser muy importante para la prueba. Sean x un elemento en Rn y p en este intervalo. ¿Están de acuerdo que la norma P de x es igual a esta suma elevada a la 1 entre P? Nosotros la vimos como la raíz Pésima, pero pues están de acuerdo que eso es lo mismo que elevar a la 1 entre P. Ahora, esto es menor o igual que esto. ¿Por qué? La razón es que cada xy en valor absoluto pues es menor o igual que el máximo de todos los valores absolutos de cada xy. Es por eso que tenemos esta desigualdad. Pero ahora noten que aquí pues estoy sumando n veces el máximo. Por eso esto es igual a n por el máximo de estas cantidades, todo elevado a la 1 entre p. Como este producto se está elevando a la 1 entre p, pues yo puedo separar el exponente para cada factor.
Ahora esto pues es la raíz pésima de n, y como dijimos en la observación anterior, este máximo de los x y en valor absolutos elevados a la p, todo a la 1 entre p, es lo mismo que solamente este máximo. Pero pues este máximo es lo que nosotros conocemos como la norma infinito de x. Por tanto, hemos probado que para cualesquiera x en Rn y p en este intervalo se cumple esta desigualdad. La norma p de x es menor o igual que la raíz pésima de n por la norma infinito de x. Nuevamente sea x en Rn y consideremos r un número en este intervalo. La norma infinito de x es igual a este máximo. Y utilizando la observación que dimos al principio, yo sé que este máximo es igual a esto. Ahora, esto es menor o igual que esto de acá. ¿Por qué? Pues noten que este número que está acá es uno de los sumandos que está aquí. Es por eso que este sumando es menor o igual que toda la suma. Pero pues noten que esto es la norma R de x. Así que estamos probando que para cualesquiera x en Rn y r en este intervalo, la norma infinito de x siempre es menor o igual que la norma R de x. Si unimos las dos desigualdades anteriores, vamos a obtener que para cualesquiera p y r en el intervalo 1, infinito, se va a cumplir que la norma p de x es menor o igual que la raíz pésima de n por la norma infinito. Y la norma infinito, como ya sabemos, es menor o igual que la norma r para cualquier r. Así obtenemos esta desigualdad. Si ahora dividimos todo entre la raíz pésima de n, obtenemos que 1 entre esta raíz por la norma p es menor o igual que la norma infinito de x, y esta es menor o igual que la norma r de x. Guarden esta desigualdad, pues más adelante nos será muy útil. Supongamos que p y r son dos números en este intervalo. Entonces, por lo mostrado anteriormente, al considerar la función identidad que va de Rn sub p en Rn sub r, obtenemos lo siguiente. Como sabemos, la norma r es menor o igual que la raíz r de n por la norma infinito, y la norma infinito es menor o igual que la norma p. Por tanto, vamos a obtener lo siguiente. Noten que la norma r de x es lo mismo que la norma r de la identidad evaluada en x, pues la identidad evaluada en x es igual a x. Entonces, para cualesquiera x y y en Rn, vamos a tener que la norma r de la identidad evaluada en x menos la identidad evaluada en y, lo cual es lo mismo que la norma r de x menos y, esto será menor o igual que la raíz r de n por la norma p de x menos y. Y si se dan cuenta, esto es decir que la función identidad es Lipschitz, pues estamos diciendo que la distancia entre las imágenes de dos puntos es menor o igual que una constante L por la distancia entre los puntos. Como la función identidad es Lipschitz, nosotros ya sabemos que eso me dice que la función identidad es una función continua. Por tanto, en este caso, donde p y r son dos números en este intervalo, ya tenemos probada la continuidad. Vamos a ver más casos. Supongamos que p está en este intervalo y que r es infinito. Vamos a considerar la función identidad que va de Rn sub p en Rn sub r, es decir, Rn con la norma p y Rn con la norma infinito. Vamos a ver que esta función también es continua. Como sabemos, la norma infinito es menor o igual que la norma p siempre y cuando p pertenezca a este intervalo. Ahora, nuevamente, la norma infinito de x es lo mismo que la norma infinito de la identidad evaluada en x. Entonces, obtenemos que para cualesquiera x y y en Rn, la norma infinito de la identidad en x menos la identidad en y, lo cual es lo mismo que la norma infinito de x menos y, es menor o igual que la norma p de x menos y. Nuevamente estamos probando que esta función identidad es Lipschitz y por tanto es continua. Por último, supongamos que p es igual a infinito y que r pertenece a este intervalo. Vamos a considerar a esta función identidad y vamos a probar que también es continua. Como sabemos, la norma p es menor o igual que la raíz pésima de n por la norma infinito. Y otra vez,
Esta norma P es lo mismo que esta norma P, así que para cualesquiera x y y en Rn, obtenemos que la norma P de esta diferencia, lo cual es lo mismo que esto, es menor o igual que la raíz pésima de n por la norma infinito de esta diferencia. Otra vez estamos probando que esta función es Lipschitz y por tanto es una función continua. Como ya hemos explorado todos los casos para P y R, ya podemos concluir que nuestra afirmación es cierta. La función identidad entre Rn sub P y Rn sub R siempre es continua. Ahora vamos a ver uno de los conceptos más importantes en topología, el cual es el concepto de homeomorfismo. Este concepto es muy importante. De hecho, el concepto se trabaja más general, se trabaja en espacios topológicos. Aquí vamos a ver qué es un homeomorfismo solo entre espacios métricos. Bueno, sean x y y espacios métricos de una función de x en y. Diremos que f es un homeomorfismo si f es una función continua, biyectiva y su función inversa también es una función continua. En tal caso, diremos que los espacios métricos x y y son homeomorfos. ¿De acuerdo? Dos espacios métricos son homeomorfos si existe un homeomorfismo entre ellos, es decir, una función de x en y continua, biyectiva y que su inversa también sea continua. Más adelante veremos ¿por qué es interesante este concepto de homeomorfismo? Por ahora vamos a ver que ya tenemos demostrado un ejemplo de espacios homeomorfos. Como hemos probado para cualesquiera P y R en este intervalo, esta función es continua. Recuerden que este Rn se considera con la norma P y este Rn con la norma R. Entonces aquí tengo espacios métricos diferentes. Ya probamos que esta función es continua y claramente que es una función biyectiva, pues la imagen de cualquier punto es el mismo punto. Esta es la función más biyectiva que puede existir. Ahora, ¿están de acuerdo que la función inversa de esta es precisamente la identidad, pero la que va de Rn sub R en Rn sub P? Entonces, otra vez aplicando el mismo resultado, pues yo sé que esta función es continua. Entonces, esta es una función continua, biyectiva y tal que su inversa también es continua. Por tanto, esta función es un homeomorfismo y por tanto, Rn con la norma P y Rn con la norma R, donde P y R son números en este intervalo, estos dos espacios métricos son homeomorfos.